Vamos a hablar hoy de los factores que pueden orillar a una persona a intentar suicidarse. Bueno, como ya habíamos visto en un video anterior, explicábamos qué era el suicidio y la morbilidad que existe en torno al suicidio. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que pueden de alguna manera influir en que una persona tome esta decisión. Bueno, los factores que podemos encontrar, vamos a clasificarlos primero en dos, los factores ambientales o sociales, que de alguna manera hacen alusión a causas externas, y vamos a ver después los factores internos o individuales de la persona, que tienen que ver con características específicas de cada una de las personas. En este sentido, vamos a hablar de el ambiente, la parte social, como factores estresantes que pueden provocar o detonar que la persona quiera suicidarse. Se habla mucho aquí de la desesperanza. Cuando la persona ya no encuentra razones para vivir porque el entorno social, el contexto no le favorece, y en este sentido tenemos, por ejemplo, la falta de oportunidades, en los jóvenes quizás el no poder ingresar a una universidad o a una institución de nivel superior. En el caso de los adultos, pues la falta de empleo o incluso el propio desempleo. También en los adultos mayores llega a ocurrir la falta de oportunidades laborales, ya la persona es grande y no encuentra trabajo. Entonces, bueno, este factor se puede considerar como parte del entorno social que de alguna manera puede ser un factor estresante, un factor limitante que genera frustración en la persona y que puede provocar este sentimiento de desesperanza, de desánimo, de perder la fe y que quiera suicidarse. Otro factor externo es la violencia que puede vivir en su contexto familiar, por ejemplo, la violencia en los padres hacia los hijos, la violencia de la pareja, y la persona, para evitar este sufrimiento o para de alguna manera terminar con él, pueda pensar en la posibilidad del suicidio. Otro factor externo es de alguna manera los medios de comunicación, que pueden generar esta idea romantizada del suicidio, donde lo vemos como algo que la persona hace para evitar que los demás sufran. Incluso se llega a de alguna manera hacer publicidad. Por ejemplo, si un actor famoso, un cantante o algún personaje público se suicida, pues se considera como un acto en el que quizás lo intentó y lo hizo por ayudar a su familia, por salvar a su familia, por no sufrir. Y entonces se romantiza esta idea del suicidio, y los jóvenes sobre todo pueden llegar a querer imitarlo. Bueno, otro factor que puede influir también es, además de todos los que ya se mencionaron, la falta de atención. A veces no existen los lugares o las clínicas apropiadas en la sociedad, sobre todo en medios urbanos, en los cuales la persona pueda buscar ayuda. Estamos hablando específicamente aquí de lugares médicos, hospitales, psiquiatras, personal que pueda apoyar este tipo de situaciones. Bueno, estos son los factores externos. Ahora vamos a hablar de los factores internos. En este caso, estamos hablando específicamente de aquellos que hacen alusión a la persona ya de manera individual. Bueno, en algunos estudios se ha comprobado que alguien que ya presentó uno o dos intentos de suicidio o incluso más, puede ser que lo vuelva a realizar hasta que lo logre. En este sentido, sí es común que si una persona ya lo hizo, lo vuelva a hacer hasta que lo consiga. Es común que si una persona intentó en múltiples ocasiones
lo intente hasta que llegue a consumarlo. Entonces por eso es muy importante tomar este factor en cuenta cuando se presentan estos intentos recurrentes y bueno, acudir con un médico, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un especialista en la salud mental. Otro factor que se ha observado es también cuando ya existe en la familia un antecedente de alguien que ya murió porque llevó a cabo el suicidio. No existe un factor genético, no es que exista un gen del suicidio. Sin embargo, sí se habla de que si el abuelo o quizás el primo, el hermano, el papá o algún miembro de la familia se suicidó, es probable que alguna otra persona de esta misma familia, algún integrante, cometa un suicidio. ¿Por qué? Porque se normaliza, es como algo que ya se presentó, que ya ocurrió y se vuelve como normalizado, que algunas familias lo vean como que la persona buscó una salida, falleció, se suicidó y dio fin a su vida, y entonces se habla de ello y es muy común que la persona lo normalice o las familias lo normalicen, y se puede llegar a presentar el caso donde si ya hubo algún muerto por suicidio, pues se vuelva a presentar. Entonces, bueno, hay que considerar también este aspecto. Uno muy importante, fundamental, es la salud mental del individuo como tal. Por ejemplo, puede ser que personas que tengan depresión intenten suicidarse. Puede ser que personas que tengan ansiedad, que padezcan estrés postraumático, o incluso algún padecimiento psiquiátrico con algún trastorno como el trastorno límite de personalidad, la esquizofrenia, incluso algún otro padecimiento mental, el trastorno bipolar, en esta parte de los episodios depresivos puede llegar a ocurrir. Entonces, bueno, hay que considerar de alguna manera la salud mental de la persona si no hay algún factor asociado con alguna enfermedad o algún padecimiento. Bueno, que también se ha observado es la impulsividad. Los jóvenes son impulsivos. Hay que observar qué grado de impulsividad existe. Si existe un grado de impulsividad muy grande y tenemos jóvenes que, por ejemplo, reaccionan de manera impulsiva, que quizás no miden el peligro, que quizás salen a fiestas muy lejos, muy noche, y a lo mejor consideran que no va a pasar nada, o que de repente actúan de manera agresiva y se ven involucrados en riñas, en conflictos, es probable que puedan presentar este factor como un factor de riesgo, en un grado alto de impulsividad. La agresividad también es otro factor de riesgo. Decíamos, ¿no? Jóvenes que se enfrentan en riñas, que quizás traen armas o que manejan en una moto a alta velocidad. Incluso se ha mencionado en muchos estudios que el mayor número de estadísticas de jóvenes que mueren por accidentes en motocicleta, automovilísticos, pues tiene que ver con estos intentos de suicidio. Es muy mencionado en diversos estudios. Otro factor que podemos encontrar es también esta parte de la violencia que se puede vivir en los hogares, pero ya de manera personal. Quizás si hubo un abuso sexual, por ejemplo, si el chico es, en el caso de los jóvenes, víctima de bullying, es víctima de abuso sexual, es víctima quizás de violencia en la casa, puede ser otro factor que detone estos intentos de suicidio. Otro factor que también se puede encontrar es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, el consumo de alguna sustancia, alguna droga, incluso a veces tienden a combinar alcohol con algunas drogas o alcohol y fármacos, y bueno, esto pues es un factor de riesgo.
el consumo de sustancias tóxicas o alcohol. Bueno, otro factor que también se puede encontrar es, además de todos los mencionados, esta desesperanza, este desánimo que tienen los jóvenes. Hay que estar al pendiente, hay que platicar con ellos. Incluso es importante que se les pregunte de manera directa si alguna vez han intentado suicidarse o si han pensado en morir o en intentar hacerlo. Entonces, bueno, es muy importante estar al pendiente de cómo duermen, qué horarios están manejando en cuanto al sueño, cómo están alimentándose, si comen bien, si no comen bien, si comen a sus horas o si no están comiendo, si hay algún cambio en la conducta de los chicos, si hay algún problema que quizás antes no había y ahora estén manifestando en su comportamiento. Por ejemplo, si de repente se vuelve agresivo o al contrario, si se aísla. Entonces hay que observar todos estos cambios de conducta, cambios de comportamiento y analizar si se pueden asociar a estos factores que acabamos de mencionar en el área individual y en el área social, en el ambiente, en el entorno donde viven. Es muy importante mencionar que la persona que quiere suicidarse es porque muestra desesperanza, ya no encuentra sentido a la vida o que quizás cree que esta es la manera de solucionar sus problemas. Entonces, bueno, hay que observar, hay que analizar todos estos factores de riesgo y, sobre todo, como siempre lo decimos, buscar la ayuda de un especialista, de un psiquiatra, de un psicólogo, que brinden, si es necesario, fármacos, medicamentos, en caso de depresión o en caso de algún otro padecimiento, y acompañado de una ayuda terapéutica.